Efesios, el capítulo 3, es donde vamos a comenzar hoy día. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias por tu palabra que nos orienta, que nos enseña. Quítanos cualquier distracción. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos hoy día y escuchar lo que tú nos vas a decir. Estamos con hambre de ti, Señor. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Tal vez algunos de ustedes pensaron que la semana pasada terminamos el capítulo 3. Pero como ustedes, los que ya tienen tiempo aquí, saben, en primer lugar, aquí a veces dictamos un curso que se llama el método sintético de estudiar la Biblia. Y con ese método lo que hacemos es que leemos todo el libro, preferido en un solo golpe, y después de leerlo buscamos, o mientras que estamos leyendo, buscamos el tema principal del libro. Y después de buscar el tema principal del libro, volvemos a leer y buscamos los diferentes párrafos y ponemos títulos a los párrafos y cosas así para que podamos entender mejor. Pero ese método no solamente se aplica a un libro completo, también podemos usar ese método cuando estudiamos un pasaje o en este caso un capítulo. La semana pasada estudiamos capítulo 3 en una forma más rápida, dando por decir un resumen al capítulo. Y hoy día queremos estudiar una parte en una forma más profunda. Vamos a estudiar los versículos 14 a 19, porque aquí encontramos en este pasaje la segunda oración de Pablo en esa carta a los Efesios. Tal vez antes de leerlo, podemos decir que la primera aplicación que vemos aquí, o la primera enseñanza, es que Pablo no solamente enseñaba la palabra de Dios, no solamente predicaba a la gente, sino que oraba por aquellos que habían conocido a Cristo a través de su ministerio. Y si tú eres líder en algún área de tu vida, es importante para ti orar por aquellas personas que están bajo tu carga. Si eres padre, obvio que tienes que orar por tus hijos. Si eres madre, igual. Si eres un líder de cualquier ministerio, en cualquier iglesia, también es importante orar nombre por nombre por aquellos que sirven contigo. Si tú eres jefe en tu trabajo, orar por los empleados que están ahí trabajando contigo también. Bueno, en esta oración vamos a ver que es una cosa ser salvo. Es una cosa ser cristiano. Saber que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que eres hijo de Dios. Es otra cosa vivir en las riquezas de la salvación. Vivir con todo lo que Dios te ha dado. Y vamos a ver aquí en esta oración que el versículo 16, vamos a comenzar con el versículo 14, pero en el versículo 16 vemos un resumen de cómo es la vida cristiana. Por eso, comenzando con el versículo 14, vemos que dice Pablo, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Ahí vemos el resumen de la vida cristiana, ¿no? Para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Versículo 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La semana pasada vimos que cuando Pablo aquí dice, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, habla de sumisión, ¿se acuerdan, no? Habla de sumisión. Que Pablo estaba sometido a la voluntad de Dios. Vimos aquí que cuando dice Pablo, me arrodillo, también habla de oración. Que Pablo está orando por ellos y está sometido a Dios hasta en su oración. Vimos que la oración más bíblica no es cuando yo le digo a Dios lo que Él tiene que hacer, sino cuando yo le pido a Dios mostrarme lo que yo tengo que hacer.
como yo tengo que cambiar, etc. Pero aquí vemos también que habla de tiempo. Pablo no dice, ok, Señor, quiero que me hables y quiero hablar de unas cosas y tenemos 2 minutos para hablar. Claro que tenemos que orar en cualquier momento, orar sin cesar. Cuando estamos en el trabajo, tenemos que orar. Cuando estamos en la casa, orar. Cuando estamos escuchando las noticias, hasta orar en ese momento, muchas veces. Orar sin cesar. Pero también necesitamos momentos específicos, momentos apartados, cuando tomamos un tiempo especial para orar. Porque es imposible arrodillarte y caminar o trabajar a la vez. Por eso está diciendo, aquí estoy, Señor, quiero darte el tiempo que a ti te corresponde. También cuando vemos aquí que Pablo dice que se arrodilla, habla de gracia, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no te acercas a Dios por lo que haces ni por lo que eres. Te acercas a Dios con humildad, reconociendo que Él es la autoridad. Y es por su gracia que tú puedes estar en su presencia. Habla de humildad, habla de gracia. Pero hay una cuarta cosa que vemos aquí cuando Pablo dice, me arrodillo. También habla de pasión. Habla de la pasión que tenía Pablo en cuanto a su oración. En el Salmo 95, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, vamos a leer los primeros 7 versículos. Salmo 95, versículos 1 al 7. El salmista aquí nos enseña algo muy importante. Salmo 95, versículo 1 dice, vengan y con alegría aclamemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor nuestro Dios. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Entonces, cuando el salmista aquí piensa en lo grande que es Dios como creador, lo poderoso que es Dios, y después se queda pensando que ese mismo Dios tan poderoso y tan grande nos llama por nombre y nos considera ovejas de su prado, le queda al salmista hacer una sola cosa: adorarle a Dios y arrodillarse delante del Señor. La pasión, la humildad, reconocer que Dios es tan grande. Es pasión lo que vemos aquí. Pero en Esdras, el capítulo 9, versículos 4 al 9, vemos otra cosa. Esdras era sacerdote. Y Esdras vivió en el tiempo en el cual el pueblo de Dios había regresado de la esclavitud en Babilonia. Habían pasado ellos 70 años en Babilonia por su desobediencia al Señor. Y cuando regresan a Jerusalén, van construyendo el templo y después de años le toca a Esdras enseñar a la gente, leer para la gente la palabra de Dios. La gente no tenía casi nada de conocimiento de la palabra de Dios ya. Eran ignorantes de la palabra por haber pasado tanto tiempo en un lugar pagano. Y vemos que dice aquí en el versículo 4, entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras del Dios de Israel, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio. Y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. A esa hora me levanté afligido y con mi ropa y mi manto rasgados. Y arrodillado levanté las manos al Señor mi Dios. Y le dije, Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado. Nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en la maldad.
Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Y ahora el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella Dios no nos ha desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Para dar un resumen, Esdras, al leer la palabra de Dios, se da cuenta que su pueblo, aunque ha vuelto de la esclavitud a la ciudad de Jerusalén, están en pecado todavía. Y Esdras se queda avergonzado por el pecado de su pueblo. Y Esdras, ¿qué hace? Se arrodilla delante del Señor porque dice que no es capaz ni de levantar la cabeza a Dios por la vergüenza que tiene. Que realmente tiene que ver con lo que vimos hace no sé cuánto tiempo atrás cuando estudiamos el libro de Daniel. Recuerden que Daniel estaba un poco confundido también porque dijo, Dios, tu palabra dice que vamos a estar aquí en Babilonia 70 años y después vamos a volver a nuestra tierra. Ya está por cumplir ese periodo de 70 años, pero veo que mi pueblo no ha aprendido todavía. Veo que mi pueblo es rebelde todavía. No entiendo. Y Dios le da a Daniel esa visión de los grandes imperios que iban a llegar y que cada imperio iba a ser usado por Dios para seguir enseñando o castigando a los judíos. Y vemos que nuestro tiempo es bien parecido al tiempo de Esdras y de Daniel. ¿Por qué? Porque hoy en día los judíos han vuelto a Israel. Pero la mayoría de los judíos, con excepciones, la mayoría todavía no hacen caso al Señor. Todavía no reconocen a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. ¿Llegará el día? Por supuesto que sí. Pero aunque están en Israel, de nuevo, Dios todavía está tratando con su pueblo. Y Daniel también era uno que al ver la condición de su pueblo, tenía esa costumbre de arrodillarse y clamar al Señor. Tal vez ustedes se acuerdan de la historia cuando Daniel era un líder, un ministro de gobierno, muy bien visto por el rey Darío. Y los demás líderes se pusieron celosos y comenzaron a buscar dónde atraparlo, dónde agarrar a Daniel. Y después de hacer sus investigaciones, yendo a la SUNAT, bueno, más o menos, ¿no? Viendo si pagaba sus impuestos, ¿no? Viendo si él cobraba coima, cosas así, no podían encontrar nada. Y después, en su reunión, uno tal vez dice, ¿saben qué? Ya tengo la idea, ya sabemos lo que podemos hacer con él. Vamos a hacer eso. Le agarramos por la parte de su religión. Porque Daniel ya sabemos que es tan devoto que nunca va a dejar de orar. Propongo que hagamos eso, que hablemos con el rey Darío, porque ustedes ya saben cómo es, ¿no? Ese rey Darío tiene un punto débil también. Y vamos a proponerle que haga una ley en la cual nadie podrá orar a otro sino él por unos 30 días. Y ahí Daniel cae en la trampa. Y dicho hecho, pusieron esa ley, Darío, ¡oh, claro que todos tienen que orar a mí! Y ahora en Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró, ahí estoy, mejor comienzo de nuevo. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén
Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dando de gracias como acostumbraba a hacerlo. Daniel no es como algunos cristianos que yo he visto que cuando van a comer, como dicen ustedes que comen en la calle, que es peligroso, yo prefiero comer en un restaurante, porque en la calle hay mucho tráfico. No, pero cuando van a comer en un restaurante, ¿qué hacen? Sienten culpables porque son cristianos y son buenos cristianos y por eso saben que tienen que orar antes de comer. Entonces, ¿qué hacen? Señor, gracias por esta comida. Amén. Para que nadie se dé cuenta que están orando antes de comer. Daniel no hizo eso. No dijo Daniel, bueno, 30 días voy a orar, pero diferente. Caminando por el parque voy a decir, Señor, qué lindos los árboles. Señor, estoy en comunión contigo todavía. Sino abría las ventanas y se arrodillaba para que todos pudieran ver. Qué valiente es Daniel. Daniel oraba con pasión. Pablo oraba en este momento con pasión. Además, otra historia de Pablo, lo vemos en Hechos capítulo 20. Es triste lo que yo veo aquí. Ayer al leerlo me puse a llorar un poco, discúlpenme, pero yo soy medio emotivo a veces. Pablo se reúne por última vez con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los llama para que puedan estar juntos y dice en el versículo 18 del capítulo 20, Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Y sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Imagínense Pablo, su última reunión con los ancianos de Éfeso. Y les anuncia, nunca jamás voy a verlos en esta vida. Es la última vez que vamos a estar juntos. Pablo que había enseñado a los efesios 2 años. Pablo que había orado por ellos. Pablo que había llorado por ellos. Y ya se termina su tiempo para ministrarles. Más abajo en el versículo 36 dice, dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaron, pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. Qué triste esa experiencia de Pablo, ¿no? Pero qué lindo también. Porque quiero hablar a los hombres en este momento. Para las mujeres es muy fácil tal vez encontrar amigas. Pero los hombres es un poco más difícil para nosotros, ¿no? Hay un dicho que dice que si tú como hombre puedes contar en tu mano que tienes 5 amigos que realmente sean amigos, con quienes tienes confianza, tienes bastantes. Normalmente los hombres tenemos pocos amigos. Pero yo puedo decirles que yo tengo un montón. ¿Por qué? Porque hace años comencé a orar con hombres. Y no solamente orar cuando vamos a comer. Y no solo orar en la iglesia, sino buscar
orar con hombres. Recuerdo que conocí a un joven que recién estaba comenzando a caminar con el Señor y nos reuníamos los días sábados temprano antes de ir a trabajar. Él iba a su trabajo después y yo a mi trabajo también. Pero para nosotros era una prioridad orar juntos. Mi amigo se llama Victoriano Batista. Recién conociendo al Señor y nos reuníamos para orar y con Víctor puede pasar 3 años sin verlo, pero cuando lo veo después de 3 años es como nunca estaremos separados. Que nunca habíamos separado en ningún momento. ¿Por qué? Porque orábamos juntos. Y cuando tú oras con hombres, hermano, y realmente oras, Dios hace algo especial. Se forma un vínculo entre los hombres que oran así. Mucho amor había entre esos hombres. Pablo estaba arrodillado y orando con los ancianos de la ciudad de Éfeso. Bueno, dice aquí Pablo, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Podemos arrodillarnos delante de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Qué hermoso. No solamente es el Dios del universo, sino es nuestro Padre. Y ahora, eso es lo que podemos decir si somos cristianos. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y si hemos conocido al Señor. Si no conoces a Cristo, tú no tienes el derecho de decirle Padre. Pero lo bueno es que hoy día puedes tomar tu decisión y decirle, Señor Jesucristo, te necesito. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero seguirte. Quiero aprender a amarte. Quiero ser hijo tuyo. Y vas a poder decirle Padre. Pero si no estás en Cristo, no tienes ese derecho. Eres criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. En otro lado, la Biblia dice que tú eres hijo del diablo. Sí lo digo, porque lo dice la Biblia. Pero si eres cristiano, todo lo que tú tienes, lo tienes en Cristo. Todo lo que tenemos, lo tenemos en Cristo. Por eso el versículo 16 dice, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria. Según las riquezas de su gloria. Me gusta eso, porque quiere decir que todo procede de Cristo y a través del Espíritu Santo. Pero me gusta porque también nos muestra que la meta o el fin de estas riquezas es glorificar a Cristo. Porque normalmente en este mundo, cuando escuchamos la palabra riquezas, pensamos en cosas materiales. Ay, qué bueno. Si tengo todas las riquezas en Cristo, voy a pedirle a Dios que me dé mi casa de playa, mi casa de San Isidro, mi carro del año todos los años, que tenga 5 siervos en la casa. No, no se trata de eso. La meta de esas riquezas es para que podamos glorificar a Cristo. Pero me gusta también porque aquí usa la palabra, Pablo dice, conforme a esas riquezas. No dice de las riquezas. Para dar un ejemplo, usando dinero, ¿qué pasaría si hoy día un multimillonario llegaría aquí a la iglesia y te pregunta, ¿te quieres para almorzar? Y tú le dices, no puedo. Ah, no, ay, qué pena. ¿Pero por qué? No me alcanza, 8 soles, no tengo 8 soles. Ah, por si acaso también hay salpicón de pollo. Pero tú le dices, no me alcanza, no tengo esos 8 soles. Y ese multimillonario te dice, mira, aquí toma 8 soles. Ah, y también 2 soles para una gaseosa. Y hay pay de manzana con helado de vainilla también, 4 soles. Ah, ya toma. 14 soles. Ese multimillonario te ha dado de sus riquezas. ¿Entendemos? Pero cuando dice aquí Pablo, conforme a las riquezas, eso es otra cosa. Porque un multimillonario que te da conforme a sus riquezas te va a decir, no vamos a almorzar aquí en Coronilla. 8 soles, ay no. Mejor vamos a la Rosa Náutica. Ahí vamos a almorzar. Y no solo eso,
Mejor hoy día vamos a invitar a todos los de Coinonía, vamos a contratar un bus, vamos a ir todos, y no solo eso, sino todos los días vas a almorzar en un restaurante de lujo con los mejores amigos tuyos, por lo menos 100, todos los días. Eso sería darte a ti conforme a las riquezas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Él tiene mucho, por eso te da mucho. No es que tiene mucho y te da de sus riquezas. Te da conforme a sus riquezas. Esa es la idea aquí que Pablo está explicando acerca de Cristo y lo que tenemos en Cristo. No es que mi Padre Celestial tiene bastantes bendiciones espirituales para mí y me da de sus riquezas, me da un poquito. No. La idea es que cuando se trata de bendiciones espirituales, Dios te da conforme a sus riquezas. Pero no se trata de dinero. No se trata de la rosa náutica. Se trata de algo más importante. ¿De qué se trata? Primero, lo que ya hemos visto en nuestros estudios en Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo no ora para que obtengamos esas cosas, sino ora para que comprendamos lo que ya poseemos en Cristo. Eso es muy importante. Ora para que entendamos lo que ya poseemos en Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13. En Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y como aprendimos hace meses en capítulo 1, qué lindo es eso. Porque si Dios nos daría nuestras bendiciones en Lima, ¿cómo terminaríamos? Donde hay polilla, donde las cosas se malogran, donde se desaparecen, donde hay robos, donde hasta menospreciamos las cosas que Dios nos da. Qué lindo, qué bueno que Dios nos da esas bendiciones en lugares celestiales, o sea, en el cielo. Además, eso es más importante porque en el mundo espiritual es donde pasan las cosas más importantes. Ahí están los demonios, ahí están los ángeles también, y necesitamos poder en los lugares celestiales. Eso es lo que Cristo nos da. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué bueno saber que Dios nos ha escogido. Y ahora no voy a explicar todas esas bendiciones en ese momento porque ya lo hemos explicado. Si ustedes desean, pueden pedirle a Walter, darles un CD o bajar las prédicas en un USB. También estamos colocando las enseñanzas en YouTube, si quieren verlas o escucharlas. Pero eso es un repaso, ¿ya? Versículo 5, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Qué hermoso saber que hemos sido adoptados por Dios. Versículo 7, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Qué lindo saber que puedo pararme limpio delante del Señor. Completamente perdonado, completamente limpio por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No tengo que tener vergüenza delante de mi Padre. En el versículo 11, en Él asimismo participamos de la herencia. Tenemos una herencia en Cristo. Versículo 13, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno es eso, ¿no? Que realmente está diciendo, soy mercancía de Dios. Si yo fuera Dios, hablando de Brian, si alguien me preguntaría siendo Dios, ¿y Brian es tuyo? Yo diría, sí. Oh, sí, no digas nada, por favor. Porque ese Brian, no, pero Dios pone su sello de su Espíritu Santo en Brian, que muestra que Brian es suyo. Y Dios es orgulloso de decir que Brian es mío. Y que es, wow. Qué lindo es eso, ¿no? Capítulo 2, versículos 4 a 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Nos amó y por eso nos dio vida junto con Cristo. Primero nos dio vida. Después, ¿con quién? Con Cristo.
Como muchas veces explico, ustedes si algún día les toca ir a la iglesia de Calvary Chapel, Capilla Calvario de Pisco, tengan cuidado con ese pastor porque enseña una mala doctrina. Porque cuando yo voy y visito a mi amigo Marco Laura, el pastor ahí, los chicos de la iglesia me recogen, bajo del bus y los chicos siempre me preguntan, pastor, ¿vino solo? Digo, ay, ¿qué es esa doctrina que Marco les está enseñando? Yo no estoy solo nunca. Cristo siempre está conmigo. Yo estoy con Cristo. Ay, sí, pastor, nos olvidamos. No. No, Marco es buen pastor. Es una broma. Marco, si estás viendo, perdóname. No. Ok. Nos dio vida junto con Cristo. Versículo 6. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué precioso es eso. Explicamos siempre cuando la Biblia dice que Cristo ascendió al cielo y tomó su asiento a la mano derecha de Cristo, del Padre. Quiere decir que su obra de salvación se ha terminado. Que no hay nada más que hacer. Que Cristo ya pagó todo y que todo está bajo control. Por eso Cristo puede estar sentado. Pero no solo eso, dice aquí, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús. Entonces, cuando llegan al cielo y no tienen que ni preguntar dónde está Brian. Ya saben, ahí está sentado, al lado de Cristo. Y no solo eso, la idea es que también la obra de Dios en cuanto a mi persona, todo está bajo control. También significa que, aunque tengo mi trabajo que tengo que hacer, tengo mi ministerio que tengo que cumplir para el Señor, realmente es Dios que lo está haciendo. Mi pastor siempre decía, Brian, a mí me gusta sentarme y ver a Dios obrar. Qué lindo es eso, ¿no? No tengo que preocuparme, no tengo por qué afanarme, porque estoy sentado con Cristo. Todo está bien, todo está bajo control. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya, como hemos visto, su obra de arte, su poesía de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Soy útil. Dios tiene un llamado para mí y para ti. Tiene algo que quiere que nosotros hagamos. Qué bueno, para que no estemos ahí toda la vida con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo? ¿Esperando a Cristo? No, tiene algo para nosotros. Qué lindo. Capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia. Hay que recordarlo. Si tú necesitas apoyo, ¿a dónde vas? A veces, en el pasado, me he molestado con algunos de ustedes lo saben, porque me entero que se han mudado. Y después llegan al culto el día domingo cansado y así. Hermano, ¿qué te pasó? Es que nos mudamos. ¿Así? ¿Y por qué no nos pasaste la voz? Para apoyarles. Es que no quería incomodar para nada. ¿Qué dice aquí? Somos familia. En otro lado también, soy pastor y ustedes tienen que respetarme como pastor. Y ahora, no lo tomo a pecho tampoco, pero espero que me entiendan con lo que voy a decir. A veces hay hermanos que llegan y me dicen, hermano pastor, quisiera hablar con usted. Digo, aguanta. ¿Usted? Ay, pensé que tú eres cristiano. Sí, soy cristiano. Yo también. Sí, yo soy pastor. Ya, entonces, ¿por qué me llamas usted? ¿Tú llamas usted a tu hermano? No, porque es mi hermano. Bueno. Yo he sido hermano antes de ser pastor. Y cuando yo llegue al cielo, no seré pastor, pero sí seré hermano todavía. Claro que en este mundo Dios me ha puesto como pastor, me tienes que respetar como pastor, igual que yo tengo que respetarte como hermano y como persona.
Bueno, dice aquí Pablo, versículo 16, la segunda parte del capítulo 3, en esta oración, dice que los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos, etcétera, etcétera. Creo que casi cada palabra aquí es una palabra clave. Pero he elegido para hoy día, para este momento, solo dos. Primero, la palabra poder. Que nosotros como cristianos tenemos poder en Cristo. También la palabra comprender. La comprensión. Tenemos que comprender cómo es ese poder que tenemos en Cristo Jesús. Porque es importante saber que tenemos poder en Cristo. Número uno, cuando tienes poder, ya no te quejas. ¿Entienden eso? Te quejas cuando tú te sientes frustrado, cuando piensas que no hay salida, que no hay opción, te quejas. Pero si tú eres el que tiene el poder, no te quejas, solamente cambias la cosa. Bueno, cuando tú eres cristiano, tú tienes poder. ¿En qué sentido? Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí, Cristo está hablando, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Tú tienes un poder que es inmenso, que es grande, que es sin límite. ¿En qué sentido? Cuando estás enfrentando cualquier situación, cualquier problema, ¿qué es lo que puedes hacer? Orar. Y hay poder en la oración. Hay gente aquí que tiene testimonios lindísimos de lo que Dios ha hecho a través de la oración. Cuando tienes poder, tu vida es útil también. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Cristo quiere que tú tengas una vida fructífera en cuanto a su reino, que tú seas útil en su reino de Dios, que no digas el ministerio es para los demás, yo no soy capaz. ¿Quién te ha dicho eso? Soy muy joven. No, la Biblia no dice eso. Estamos estudiando los días viernes la vida de Samuel, que comenzó a ministrar en el templo del Señor cuando tenía más o menos 4 años de edad. Y tú dices ser muy joven. ¿Qué te pasa? Ay, yo soy lo contrario, Ibrahim, soy muy viejo. Moisés terminó de ministrar cuando tenía 120 años de edad. Te falta bastante todavía, ¿no? Cuando tienes poder, ya no reaccionas, sino actúas. En el mundo reacciona. Me han hecho eso, por eso reacciono. Pero el cristiano no tiene por qué reaccionar, sino actuar. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tú puedes actuar con amor, sin temor, porque tienes ese amor perfecto de Dios en ti, en tu vida. Es parte de ese paquete que es las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Ay, pero, pastor, yo nunca temo. No temo ni a nadie, ni a nada. Ok, vamos a cambiarlo en ese sentido, poner un sinónimo que funciona aquí. En el amor no hay preocupación. Dice aquí, en el amor no hay preocupación, sino que el perfecto amor echa fuera la preocupación. Vives diferente cuando tú no tienes temor ni preocupación. Porque entiendes que Cristo te ama tanto. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso es eso. Cuando tú tienes poder, vives libre también. La Biblia nos enseña que el que peca es esclavo al pecado. Es esclavo al pecado. En cambio, la verdad nos hace libres. Claro que pecamos, pero como cristianos no tenemos que pecar. Podemos vivir libres. Y cuando tú estás luchando con esa tentación y no te rindes,
En algún momento Satanás te deja, porque Satanás no es paciente, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que si tú resistes la tentación, en algún momento Satanás te va a dejar. Y cuando tú resistes la tentación y sales victorioso, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Claro, feliz. Eso diría. Hebreos capítulo 1, todo el capítulo habla de Cristo. Y hablando de Cristo dice, amas tu justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo aprendió la obediencia y por eso tenía bastante alegría en su vida. Era Cristo un hombre alegre. Cuando ustedes piensan en Cristo, ¿piensan en un Cristo alegre? Espero que sí. Yo crecí viendo las películas en Semana Santa, o de Semana Santa por lo menos, y mi concepto de Cristo era que Cristo caminaba siempre en el mundo así. Muy espiritual, pero medio perdido, ¿no? Como... Y después me di cuenta que la Biblia pinta a otro Cristo. Un Cristo alegre. Y cuando tú piensas en Cristo y su actitud de Cristo hacia ti, ¿tú entiendes que Cristo te mira con mucho amor? ¿Y que Cristo está alegre cuando tú pasas tiempo con Él? Espero que sí. Y ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, el autor de Hebreos dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. El camino a la felicidad es a veces difícil. Pero lo que tienes que recordar es que hay una meta, hay un destino. Y cuando tú pasas por esas cosas difíciles, igual que Cristo, al final terminas contento. Pero recordar que también Cristo hizo todo eso con un fin. Cristo estaba con gozo en su corazón porque sabía que al morir en la cruz, iba a morir por nosotros. Que no solo quiere decir en lugar de nosotros, sino también la idea en el griego y en la Biblia es que Cristo murió porque su gran tesoro, su gran deseo era estar contigo. ¿Ah? ¡Wow! Por eso aguantó la cruz. Porque cuando estaba en la cruz estaba pensando en ti. Te amaba tanto. Y por eso era capaz de decir, Señor, o Padre, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay otra cosa aquí también. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, Y ahora, tengo mi hijita Priscila, la menor. Su nombre es Priscila Joy. Joy quiere decir gozo. Y Priscila es un gozo para nosotros, pero también tiene su carácter. A veces tengo que preguntar de Priscila una pregunta. Hoy día, ¿serás Priscila Joy, Priscila Gozo o serás Priscila Triste? Y, no, papá, voy a ser Priscila Gozo. Pero a veces, ya no tanto, pero cuando era más chiquita, se ponía de mal humor. Y yo soy el único de la familia que puede hacer eso. No funciona con Betty, pero con su papá y Priscila sí. Le llevo a mi cuarto, le pongo en la camita, le digo, Priscila, pasa un poco de tiempo conmigo. Y a veces le hablo bonito, pero a veces solamente le miro. Le digo, Priscila, mírame a mí. Y yo, ¿cómo hago yo? Y no pasa mucho tiempo y Priscila no aguanta. Tiene que cambiar, porque su cara es así y de repente...
Aquí dice, fijemos la mirada en Jesús. Cristo ya pasó por la cruz. Ya consiguió su premio, que somos nosotros. Entonces, eso quiere decir que, ¿cómo está la cara de Jesús en este momento? Feliz. Y si tú mires a la cara de Jesús, ¿cómo vas a vivir tú? Mirando su cara. Muy difícil ver a la cara de Jesús, su rostro, y quedarte aquí, así. Porque Jesús te mira así. ¿Ok? Y ahora, eso es muy importante porque, por ejemplo, los días domingos, antes del primer culto, nos reunimos los músicos y yo, y oramos aquí. Y a veces escucho a la gente que está entrando para el culto, y a veces la gente entra aquí riéndose, pero a carcajadas. Y después del culto pasan al comedor para almorzar, igual. ¿No? Cuando las damas están preparando las chocotejas que vendemos para las misiones, también estoy en mi oficina, a veces en mi casa, y escucho. Y bajo y le pregunto, ¿no saben ustedes que eso es una iglesia? Sí, pastor, sí sabemos. Me da tanta alegría escuchar las carcajadas aquí. Porque realmente así es la vida cristiana. Lamentablemente hay algunos cristianos que nos enseñan que una persona cristiana es una persona seria. Si eres maduro en la fe, hermanos, hermanas, ¿saben qué? Eso se llama mentira. Mentira. Cuando dice aquí que Cristo estaba con gozo, no creo que en ningún momento alguien, ningún ángel, ni un querubín tiene que decirle, Cristo, ¿estás contento? Avisa tu cara. ¿Ah? Claro que somos seres humanos y a veces pasamos por dificultades, pero una característica de nuestras vidas en Cristo, si confiamos en Cristo, si entendemos la riqueza que tenemos en Cristo, es que vamos a ser personas alegres. ¿Entendemos? Dice aquí que Pablo ora para que seamos fortalecidos en esta área de nuestras vidas. No hemos llegado todavía, pero estamos en camino. Amén. Fortalecidos en cuanto al conocimiento del poder que tenemos en Cristo. Y ahora, ojo, tú no lo puedes hacer. Porque es algo divino. Es un poder divino que actúa en nosotros. Por eso Pablo ora diciendo fortalecidos. ¿Cuál es la idea? Es algo que te pasa a ti. No es algo que tú haces. Algo que Dios hace en ti. Él te fortalece. Es a través del Espíritu Santo. Qué bueno que es así, ¿no? En Gálatas capítulo 5, Pablo dice, digo pues, viven según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hasta que de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes el gozo del Señor en tu corazón, no hay ley contra eso. ¿Ah? Y
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Punto 2. La fe. Pablo también ora hasta que se tiemble la fe. Dice, por la fe Cristo habite en sus corazones. No dice por asistir a la iglesia, predicar en las calles, hablar con mis compañeros de trabajo acerca de Cristo, preparar chocoteas, limpiar la iglesia, es tener más paciencia con mi pareja. Aunque todas esas cosas son buenas, no es por esas cosas que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es por la fe. Es posible asistir a la iglesia años sin crecer en la fe. La fe me permite morir a mí mismo y cumplir con la voluntad de Dios. Me muero a mis propios deseos y dejo a Cristo vivir en mí y hacer su obra en mí. Así comenzamos. Escúcheme bien. Lamentablemente en muchas iglesias, llegas a la iglesia, ¿quieres conocer a Cristo? Ok, la primera cosa, dejas de fumar, dejas de tomar, dejas de bailar y dejas de andar con los que hacen esa cosa, por favor. Ahí es un buen comienzo. No. La Biblia dice que el comienzo es más profundo que eso. Porque el comienzo es cuando tú dejas de vivir para ti mismo y comienzas a servir al Señor. Porque cuántas personas asisten a las iglesias cristianas ya no fuman, no toman y no bailan y no van con los que hacen esas cosas y no son cristianos todavía. Es muy posible cambiar nuestro comportamiento sin tener un cambio de corazón. Pero el comienzo bíblico es un comienzo de morir a mí mismo, a mis deseos y servir al Señor. La palabra fe no es algo que es solamente intelectual, sino es sometimiento, es rendirme al Señor. La fe significa dejar a Cristo estar cómodo en mi vida, en mi corazón. Y es algo que tiene que crecer constantemente. Lo vimos la semana pasada, ¿no? La fe es como una raíz que va creciendo y creciendo. Y cuando el árbol ya tiene buenas raíces, al final lleva fruto. Y esa fe mueve montañas. Mueve montañas. Cuando leemos y creemos lo que Dios dice en su palabra, nuestra fe crece. También habla de estudiar bien la palabra de Dios para poder tener la certeza de lo que creemos es lo correcto. Poder defender nuestra fe en vez de ser engañados por los que son enemigos de la cruz. El día viernes salí para ir al gimnasio. Estaba caminando aquí por la Richie y veo a una persona con su Biblia. Y pensé, qué interesante. Bueno, yo estaba yendo al gimnasio. Cuando vuelvo, ya no es una persona, sino son como 4 o 5. Y pienso, ¿cómo es eso? Me paro para escuchar un poco. Y veo que el hombre está leyendo a un joven de Apocalipsis que dice, el cordero y la novia dicen, ven. Y justo cuando estoy escuchando eso, otro joven me dice, Señor, ¿le gustaría escuchar del Dios Madre? Le digo, estoy escuchando. Me dice, pero ¿quiere conversar? Bueno, estoy escuchando. Y cuando el hombre habla un poco más, le digo a ese joven, esa es mentira. Porque estaba explicando que el cordero es Cristo y que la novia es el Dios Madre. Digo, eso es mentira, porque la novia es la iglesia. Y ese joven me dice, Señor, primero me dice, es mala educación meterse en una conversación entre personas ajenas. Digo, usted no me invitó a participar, no me preguntó si yo estaba interesado, y ahora que opino algo, no quiere. Dice, mejor conversemos usted y yo aparte. Mire cómo son. Porque sabía que estaban engañando a ese joven y ellos no querían que yo me metiera. Bueno, al final tuve que salir, pero me hizo una pregunta. Y no voy a contestar la pregunta porque quiero que ustedes estudien eso bien. Me dice, ¿dónde dice en la Biblia que la novia es la iglesia? Les dejo esa tarea. Si no saben, esta semana tienen que averiguar
¿Dónde dice en la Biblia que la novia es la iglesia? Porque si no conmigo, en otro momento van a encontrarse con estos que son falsos profetas y van a hacerles preguntas así. Porque la persona que no tiene conocimiento de la Biblia termina engañada por ellos, porque son muy astutos en lo que están diciendo. Por eso la fe también viene por el oír por la palabra de Dios. Y tenemos más fe cuando estudiamos bien la palabra y podemos defender nuestra fe. ¿Ok? Tercero, ya estamos por terminar, no se preocupen. Escuché a un estómago por ahí. Oh. Después, Pablo ora por ellos en cuanto al amor. El amor ágape. Ese amor que da sin pensar en lo que uno va a recibir. El fruto del amor es producido, escuchen eso, el fruto del amor es producido no por la rama. Dice Cristo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Aparte de mí, no pueden hacer nada. Pero el fruto no es producido por la rama. ¿Entienden eso, no? Porque hay troncos que tal vez la rama ya está seca, ya está muerta. El fruto es producido por la savia que corre por esa rama. Y así vemos que la savia llega a ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es el amor que Dios pone en nuestro corazón. Es la obra de Dios en nosotros. Bueno, para no explicar todo, porque no hay mucho tiempo, vamos al versículo 19. Dice aquí, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ora para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra llenos en el griego significa dominados por o controlados por. Pablo ora para que la plenitud de Dios domine nuestro ser. Que estemos tan llenos que estamos llenos al borde, rebosándonos en el amor de Dios. Que no hay espacio para nada más. Y ahora, escuchen bien eso es muy importante. Escuchen. Lo que te llena es lo que te domina. Lo que te llena es lo que te domina. Ay, esas cosas me llenan tanto. Pueden ser cosas que parecen lindas. Pero esas cosas que te llenan hoy día te van a dominar. Es por eso es tan importante llenarnos de Dios y de su Espíritu. Porque al final vamos a terminar dominados por las cosas que llenan nuestras vidas. Y ahora dice Pablo aquí prácticamente que estemos llenos del Espíritu Santo, de la plenitud de Dios. ¿Eso es posible? No sé, Brian, porque acabas de leer en Gálatas que dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Ay, muy difícil porque somos pecadores y siempre pecamos. ¿Estar llenos del Espíritu Santo? Hoy no sé, tal vez hasta la mitad, o tal vez 70%, pero completamente llenos, hoy lo veo difícil. Bueno, en primer lugar, no creo que Pablo esté orando por gusto. No está dándonos una esperanza falsa. Me quedo con lo que dice la Biblia. En Hechos 15, versículo 52, Hechos 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban gozosos. Ahí vemos otra vez la palabra gozoso. No me digas que estás lleno del Espíritu Santo si andas en la calle. Dice, estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos la realidad. Sí, estaban llenos del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen que sí. Pero lo contrario también es cierto. Un ejemplo. Hechos capítulo 5, versículo 17. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos. Tú tienes opción. ¿Quieres estar lleno de celos, de pecado, de cosas inmundas, envidias? ¿O quieres estar lleno del Espíritu Santo?
Depende de ti, lo que tú quieres. Y en este contexto, Pablo termina su oración diciendo, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, o como yo expliqué la semana pasada, mucho más mejor, según el poder que actúa en nosotros. O sea, cuando tú piensas en esa riqueza que Dios tiene para ti, cuando tú piensas en esa vida, en la plenitud del Espíritu Santo, Pablo ora para que Dios haga mucho más allá de lo que tú has pensado. Esta oración es muy importante porque es realmente el resumen o la consecuencia de todo lo que hemos estudiado en los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero también esta introducción a todo lo que veremos, Dios mediante, en los capítulos 4, 5 y 6. Por eso, el capítulo 4 comienza con Pablo diciendo, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que viven como es digno del llamamiento que han recibido. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, si no entendemos cuáles son las riquezas que Dios tiene para nosotros, si no entendemos el deseo de Dios, el corazón de Dios para apoyarnos y bendecirnos en muchas áreas de nuestras vidas, cuando comenzamos a estudiar capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vamos a decir, ay, no, eso no es para mí. La mujer que tiene que someterse a su esposo, ay, no, imposible. Y el hombre que tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, ay, no, eso es peor todavía. Y después, cuando dice que tenemos que someternos los unos a los otros, no. Bueno, si leemos ese capítulo sin haber entendido lo que Cristo nos ofrece, terminamos condenados. Pero cuando estudiamos capítulos 4, 5 y 6, entendiendo todo lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos, decimos, sí se puede. ¿Entendemos? Les recomiendo que con eso en nuestra mente, que comencemos estas semanas, estos días a leer capítulos 4, 5 y 6 y que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia para comprender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y esta semana que podamos vivir con poder, con fe y con amor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Pablo, por su vida. Gracias por esa epístola tan hermosa y tan poderosa. Pedimos, Señor, que comprendamos todo lo que tú tienes para nosotros. Tu amor es tan ancho, es tan largo, tan profundo, es tan grande, Señor. Y tu amor extiende o alcanza hasta nosotros. Permítanos, Señor, en una manera muy espiritual y real, comprender tu amor para nosotros en estos días y vivirlo, Señor, en nuestro mundo. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos queda, que es alabarte. Queremos, Señor, alabarte al final de ese culto con muchas ganas, porque tú nos amas tanto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.